¿Qué haces cuando tu fe es puesta a prueba y todo lo que temes parece hacerse real? Imagina un ratón que, cada mañana, se despierta con la sensación de que el tiempo le está robando la vida. No es un ratón curioso ni valiente por naturaleza, es un animal pequeño con una familia a la que ama y una fe que, silenciosamente, comienza a agrietarse. Su historia puede parecer lejana, pero lo que siente es lo mismo que muchos de nosotros: la certeza de que la muerte existe, la pregunta de ¿para qué sirve todo si todo pasa? Y el miedo que roba la capacidad de disfrutar lo que está delante. El ratón vivía en la ladera de un valle, en una madriguera hecha con manos laboriosas y sueños modestos. Su esposa hacía pan con migas exactas y sus hijos corrían por el prado como si cada paso fuera un milagro. A simple vista tenía todo lo que se espera de una vida tranquila: un hogar, risa de niños, vecinos que saludaban al pasar. Sin embargo, dentro de su pecho había una sombra que no se iluminaba con el sol de la mañana. Cada vez que el sol aparecía, él pensaba: hoy podría ser el último día. Esa idea lo seguía como una sombra persistente hasta el final de la jornada. No es que el ratón no desease vivir, deseaba con fuerza, pero ese deseo venía acompañado de un temor tan grande que lo paralizaba. Asistía a la mesa junto a su familia y permanecía callado, observando cómo las risas le pasaban como pájaros que no se posan. Sus hijos le ofrecían sus pequeños tesoros: una hojita, una piedra brillante, una canción improvisada, y él sonreía desde lejos, sin entrar de verdad. Su esposa lo miraba con ternura y con preocupación, porque sentía que algo lo desbordaba y no sabía cómo alcanzarlo. Si te has sentido así alguna vez, presente físicamente pero ausente de corazón, entenderás de inmediato a este ratón. Si la pregunta del título te toca, quédate conmigo. Esta historia fue pensada para quienes necesitan aprender a confiar cuando su fe es puesta a prueba. Si esta historia te habla, suscríbete. Recibirás más relatos que alimentan la fe. A medida que los días pasaban, su miedo se volvió rutina. Evitaba las excursiones por el monte, dejaba de participar en los cantos comunitarios y hasta posponía pequeñas salidas que antes lo impulsaban. Había reemplazado la alegría por previsiones. Comprobaba la rendija de la madriguera, contaba las provisiones, medía los latidos de su propio pecho como si pudiera asegurar con números lo que el tiempo no garantiza. Otros animales del valle parecían vivir sin esa carga. El zorro cortaba el viento con confianza, las liebres se perseguían sin preguntas y las aves celebraban el amanecer sin asegurar su mañana. Verlos le causaba, a la vez, envidia y una culpa profunda por no saber vivir como ellos. Se convirtió en un espectador de su propia vida. Vio a su hijo aprender a trepar hasta la rama más baja del árbol y no compartió la emoción. Sintió la risa de su esposa en la cocina y no la correspondió con alegría. Su fe, que había sido una lámpara cálida en su interior, empezaba a parpadear por culpa del miedo. Era como si tuviera una mochila llena de almendras, pequeños momentos, pero la cerradura del miedo le impidiera abrirla y comer una sola. Una tarde, buscando quizás una respuesta, o más honestamente un lugar donde esconder su ansiedad, salió a caminar hacia el límite del valle. La tarde tenía esa luz que parece estirar los contornos de todo. Las flores se inclinaban por el cansancio, el arroyo canturreaba su curso y el viento traía el olor del pasto recién cortado. Encontró a otros animales reunidos alrededor de algo. Al acercarse, comprendió que no era una reunión de amigos, sino un cuerpo inmóvil. Había un tigre, yacía sin vida, y alrededor, con movimientos precisos y antiguos, los buitres recogían lo que quedaba. La escena le golpeó el pecho con una fuerza que no esperaba. No había heroísmo ni escrúpulo en la naturaleza. La muerte estaba allí, explícita, con su silencio. Ver al tigre, un animal que en su imaginación representaba fortaleza y poder, convertido en lo que es todo ser vivo al final,
pulverizó las pequeñas certezas que aún le quedaban. Si un tigre, si un rey del monte podía terminar así, ¿qué seguridad tenía un ratón con su vida corta y tan expuesta? Aquella noche no durmió. Se acercó al borde del arroyo y, por primera vez en mucho tiempo, habló en voz alta, con las manos vacías y un grito pequeño. «Señor, si existe tu cuidado, deténme de este temor que me traga. Enséñame a vivir». No fue una petición por años, no fue una demanda por explicaciones, fue una súplica, simple y humana. El cielo pareció escuchar, no como una promesa resuelta en el acto, sino como la apertura de un diálogo que iba a cambiar algo. Entonces, en medio de la penumbra, apareció una figura que no buscaba asustarlo, y que, sin embargo, provocó en él una reverencia inmediata. No era un espectro amenazante ni un heraldo de finales sin sentido. Se le acercó con pasos serenos y una voz que parecía guardar la calma de una tarde antigua. El ratón se tensó, esperando lo peor, y sin embargo hubo una palabra que le quitó la primera capa del miedo. «Yo no tengo autoridad para arrebatarte la vida. Todo aliento está delante del Eterno». Esas palabras no vinieron con un decreto ni con una promesa de más años. Vinieron como una verdad que corregía su mirada. El que toma y da la vida es el Creador. La muerte, en la historia que vivía el ratón, no era una soberana independiente, sino una servidora de lo que ya es soberano, Dios. El ángel no llegó a quitar la esperanza, llegó a revelar que toda vida está en manos de quien la sostiene. No puedes pedirle a nadie que haga lo que solo pertenece al Eterno. Esa claridad, extraña y serena, fue el primer giro de la historia. El diálogo con la figura fue breve y sin estridencias. El ratón le habló con la voz temblorosa de quien ha estado llorando su propia ausencia. «¿Por qué me persigue este miedo?», preguntó. El ángel respondió, con una ternura que no hacía más grande la pregunta, pero que sí la colocaba en su lugar. «No vine a llevarte, sino a recordarte a quien te sostiene. Vivir en miedo es desperdiciar el don que te fue dado. Si el aliento viene y vuelve por designio del Eterno, tu respuesta no es huir de la finitud, sino llenar el tiempo que tienes con la presencia. Confía en quien tiene la última palabra». Esa conversación no resolvió todo. El ratón seguía sintiendo el frío del temor en su estómago, pero algo en su interior había cambiado. No era ya un temor que ordenaba su vida, era una realidad que ahora podía observar desde una perspectiva distinta. El ángel le había devuelto la posibilidad de elegir cómo responder. No prometió siglos, ofreció dignidad para los días que vinieran. A la mañana siguiente, todavía con la voz del encuentro resonando en su pecho, el ratón siguió caminando hasta un arroyo cercano, donde, según decían, vivían 3 criaturas sabias. La tortuga, que llevaba la paciencia incrustada en su ritmo, el búho, que veía desde la altura y con distancia, y la mariposa, que traía la luz de la gratitud en sus alas. No buscaba respuestas académicas, buscaba señales prácticas, algo que pudiera llevar a su madriguera y empezar a practicar. Lo que necesitaba no era una doctrina nueva, sino pasos concretos que lo ayudaran a levantar la vista y tocar la vida. La tortuga fue la primera en hablar. Había solidez en su lentitud y una paz que el ratón vio con envidia. «La paciencia no es resignación», dijo. «Es la decisión de no dejar que el miedo nos dicte el ritmo. La vida se vive en pasos pequeños. Empieza por una sola acción. Hoy abraza a tu hijo cuando regrese del juego, sin contar los minutos ni calcular el mañana. Hazlo porque hoy es un regalo. La paciencia te enseña a sostener lo cotidiano con manos firmes». Esa fue una lección práctica, no una promesa de años, sino una forma de uso cotidiano del tiempo. El ratón recordó las veces que había pospuesto abrazos por prever futuros inciertos. Comprendió que la paciencia, en realidad, era una invitación a estar.
El búho, que observaba desde una rama baja, le habló con voz suave y una mirada que parecía poner sus miedos en perspectiva. El propósito no es escapar de la finitud, es darle sentido. Pregúntate no cuánto tiempo viviré, sino cómo quiero que me recuerden. ¿Quieres que te recuerden por una vida temerosa o por una vida que, aunque corta, fue plena de presencia? Encuentra un propósito simple, una comida compartida cada semana, una historia que cuentes a tus hijos cada noche, un gesto de servicio en la comunidad. La perspectiva te libera de la tiranía del reloj. El ratón pensó en su propia vida. ¿Qué propósito pequeño podría elegir para darle forma al resto de sus días? La idea de una rutina sencilla pero significativa le trajo alivio. No necesitaba transformar todo de un día para otro. Bastaba una decisión y actos repetidos que, con el tiempo, convertirse en hábito. La mariposa llegó con la ternura de quien ha conocido la fragilidad y la belleza al mismo tiempo. Revoloteó alrededor del ratón y le susurró: «La gratitud cambia la mirada. Agradece por la sopa caliente, por la risa de un niño, por la luz que entra por la mañana. Haz una lista, aunque sea en tu cabeza, de 3 cosas cada día por las que estás agradecido. No niegues el dolor, no se trata de ignorarlo, se trata de declarar que, a pesar del dolor, aún hay belleza y gracias presentes. La gratitud no quita el temor, pero lo reduce». Con paciencia, perspectiva y gratitud, el ratón consiguió un mapa para actuar. No eran promesas de milagro, eran prácticas sencillas que podían transformar su respuesta. Y así empezó a ensayar la confianza. Volvió a casa decidido a no permitir que el miedo siguiera gobernando sus gestos. La primera noche, cuando sus hijos corrían con una linterna y reían, él dejó a un lado la lista de previsiones y se incorporó al juego. No fue un acto heroico, fue un movimiento tierno y pequeño. Tomó la mano de su hijo, la apretó con firmeza y por un rato dejó de medir el tiempo. Sintió como una nube vieja se despeinaba en su pecho. Su esposa lo miró con sorpresa y después con esa ternura que todo lo sabe. Sus ojos decían más que 1000 palabras. Los cambios no vinieron de golpe. Hubo noches en las que la sombra volvió, momentos en que la visión del tigre y de los buitres reclamaban su lugar en la memoria y la incertidumbre golpeaba de nuevo. Pero en lugar de refugiarse en el círculo del miedo, comenzó a practicar lo aprendido. Cuando la ansiedad subía, recordaba la frase del ángel: «Todo aliento está delante del Eterno», no como una solución mágica, sino como un ancla. Respiraba, se sentaba con su esposa, abría la puerta y salía aunque fuera solo para ver las estrellas con sus hijos. Decidió deliberadamente que su vida no estaría definida por el temor, sino por actos de presencia. Su transformación fue lenta y visible en pequeños gestos. Empezó a cocinar con su esposa, a preparar una historia antes de dormir, a invitar a un vecino que vivía solo a tomar té en la tarde. Abrazó más, escuchó más, rió con menos medidas. La comunidad notó el cambio. Ya no era el ratón ausente, sino un miembro que aportaba. No porque sus años se hubieran multiplicado, esa no era la promesa, sino porque su tiempo había adquirido sentido. Aquí es importante que el oyente entienda algo vital. Confiar en Dios cuando la fe es puesta a prueba no significa que el dolor desaparezca inmediatamente. No es una fórmula que garantiza ausencia de tristeza. Lo que sucede es que la confianza transforma la respuesta. En lugar de que el miedo gobierne, la confianza permite que la gratitud, la paciencia y el propósito guíen las elecciones. Es una decisión práctica, no negar la finitud, sino vivir a pesar de ella, y dentro de esa decisión se descubre la libertad. Quizá te preguntes, ¿cómo llevar esto a mi vida a Uvid? Permíteme ofrecerte 3 pasos concretos que llevaron al ratón a recuperar la presencia y que pueden servirte también a ti. Primero, nombra el miedo. Háblalo con alguien de confianza o escríbelo.
Esa simple acción lo saca de la oscuridad donde crece y lo coloca a la luz donde se puede examinar. Segundo, establece un gesto que ancle tu día. Puede ser abrazar a alguien, leer una página, compartir una comida, algo que te recuerde a qué le estás diciendo sí. Tercero, busca compañía. La fe rara vez te fortalece en aislamiento. Comparte tu carga con alguien que te sostenga y que al mismo tiempo te recuerde al Creador que sostiene la vida. El ratón practicó esas tres cosas. Habló con su esposa sobre sus temores, aceptó que no tenía todas las respuestas y pidió ayuda. Escogió una acción diaria, leer un fragmento de un libro con sus hijos, y cada vez que el miedo volvía, llamaba a un amigo para hablar. Con el tiempo, su corazón cambió. Seguía humano, seguía reducido en tamaño físico, pero ensanchado en su modo de vivir. No olvides esto. La prueba de la fe no es una derrota, es una ocasión para que la fe se muestre y se purifique. Cuando la fe es puesta a prueba, puede revelarse débil o puede fortalecerse. Eso depende en parte de cómo respondemos a la realidad que nos hiere. Algunas personas, ante la certeza de la finitud, se vuelcan hacia la desesperación. Otras, como nuestro ratón, encuentran una senda que no niega la dificultad, pero la transforma en un motivo para confiar en el Eterno. Al volver al valle, aquel ratón se encontró con el que había sido su vecino distante, el zorro. Le confesó con voz humilde su miedo y los pasos que estaba intentando tomar. El zorro escuchó y le dijo: «No existe una vida sin riesgo. La sabiduría está en elegir cómo arriesgar el corazón». Fue una conversación breve pero reveladora. La madurez del alma se prueba en la capacidad de amar a pesar del riesgo, de acercarse a la vida sabiendo que la finitud existe. La comunidad también le ofreció espacios para practicar: un banco en la plaza donde contar historias, un lugar en la cocina comunitaria donde ayudar a preparar el pan para quienes no podían hacerlo, y un rincón en la iglesia donde compartir su testimonio. No necesitó grandes reconocimientos, necesitó repetir pequeños actos que le redirigieran su mirada. Si estás escuchando esto y sientes que tu fe ha sido puesta a prueba hoy, permíteme decirte algo con la calma de quien ha visto a otros atravesar pruebas y volver más firmes. La confianza no es ingenuidad, es la decisión valiente de creer que, aunque no controlemos el mañana, hay un Creador que sostiene cada aliento. Esa creencia no te exime de dolor, pero te enseña a vivir con manos abiertas, dispuestas a recibir lo que viene y a dar lo que tienes. Antes de cerrar, quiero proponerte un pequeño ejercicio que el ratón encontró útil y que puedes aplicar ahora mismo. Cierra los ojos si puedes. Respira hondo y enumera, aunque sea mentalmente, 3 cosas por las que hoy estás agradecido. No busques grandes milagros. El pan, la voz de un ser querido, la brisa en la cara bastan. Luego, decide una acción concreta para tu día. Llamar a alguien, salir a caminar, preparar una comida sencilla. El gesto te conecta con la vida que te fue dada. Y ahora, una oración breve para sellar esta reflexión. Señor, en tu mano entregamos nuestros miedos. Danos confianza para vivir en presencia y gratitud. Sostén a quienes hoy temen y enséñales a responder con paciencia, perspectiva y alegría. Amén. La vida no se mide por su duración, sino por la forma en que la vivimos en manos del Creador. Si esta historia te ayudó a mirar tu propia prueba con otra luz, compártela con alguien que la necesite. Si quieres más relatos que fortalezcan tu fe, suscríbete y acompáñanos en este camino. Gracias por escuchar y por permitir que tu vida sea un acto de confianza, aun cuando la fe sea puesta a prueba.